Ponía una camisa blanca y con galletas hacía como que estuviera en una misa dando la comunión. Siempre sintió un llamado hacia lo divino. Después de todas estas revelaciones, después de que su familia ha tenido un cambio increíble, él se ha transformado en pastor, ha predicado en 8 países. Pero lo más importante es que el hombre tiene solamente 16 años. Aquí lo vamos a recibir con un aplauso. Aquí está el pastor don Alejandro Arias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Asiento. Dios les bendiga. Bueno, yo te vi a ti por la televisión y le dije a los productores, traigan a este hombre porque es tan jovencito, te vi predicando. Los jóvenes en general se dedican a otras cosas, tú te dedicas a predicar. ¿Cuándo sientes tú este llamado de ser predicador o de acercarte a la religión? Yo creo, don Francisco, que desde muy pequeño había ese llamado, ese fuego de Dios en mí, esa llamita. Porque a los 3 años yo hablaba de Dios, yo hablaba del Espíritu Santo, y yo no sé, voy a contar algo así similar. Estaba con mi abuela Mari en Costa Rica, y de repente me cae una pluma de una paloma que andaba volando por allí, y yo digo, de un pronto a otro, el Espíritu Santo está sobre mí. Entonces mi abuela se ríe y dice, ¿cómo un niño de 3 años va a saber del Espíritu Santo? Pero esto yo lo traía desde muy pequeño. A los 5 años, como mi familia de vez en cuando íbamos a misa, y yo veía que el sacerdote repartía unas galletas blancas, las hostias, y repartía un fresco morado, el vino. Entonces yo decía, bueno, si esta es la única manera de predicar y de hablar de Jesús, yo lo voy a hacer. Y entonces me reunía en el galerón de mi casa, en el patio de mi casa, invitaba muchos niños, y llegaban bastantes niños, y yo me ponía la camisa más larga, la más grande, una azul, recuerdo. Y me la ponía y le decía a mi papá, porque mi papá tenía, además de sus bares, tenía un negocio donde vendía abarrotes, arroz, frijoles, y yo le decía, regálame unas galletas, porque hoy vamos a hacer misa. Y le decía a mi mamá, prepárame un fresco de uva. Entonces yo me iba con todos estos instrumentos y los ponía en una urna, no sé, como en un altar, y lo preparaba, lo adornaba bien bonito, le ponía candelas, todo como una misa, ¿no? Todo como una misa bien preparado, y llegaba y abría una Biblia empolvada. Porque tú sabes que cuando en la familia Cristo no es el centro del hogar, Dios no es el centro del hogar, la Biblia por ahí está empolvada. Entonces yo agarré la Biblia y la abría y le compartía a los niños. Eran bastantes niños. Y yo les hablaba de Jesús, de que el Padre, el creador del mundo, el creador de los cielos y la tierra, y les hablaba. Y los niños recibían la hostia y el vino, y lo más interesante es que daban la vuelta para recibirla doblemente. Ajá, para comer 2 veces. 2 veces. Pero en algún momento tú tienes que decidir que lo que quieres hacer es predicar. Sí. Ahora, creo que todo esto hay una revelación. Tu madre no se suicida, afortunadamente. Tu padre cambia, Sí. pierde los bares y se transforma en un hombre diferente. Sí. Deja de abusar a tu mamá. Sí. Y todo eso tú lo sientes como importante para este cambio de tu vida. El cambio empezó cuando yo tenía 7 años. Nuestro hogar estaba completamente destruido. Mi papá era un alcohólico, tenía un bar en la comunidad y además tenía unas 5 patentes más de licores en todo la Guásima y donde nosotros vivimos actualmente. Y empezó un cambio al oír una emisora de radio. Ella estaba a punto de suicidarse, a ella ya no le valía la vida, para ella no tenía sentido la vida, su esposo alcohólico, no tenía esperanza, estaba rodeado en medio de un mundo lleno de problemas, circunstancias, y ella escuchando una emisora de radio, siempre oyendo su música normal, en una emisora quedó ahí parada y escuchó unas palabras, Dios es amor.
Dios es amor. Y esas palabras tocaron tanto la vida de mi madre, porque ella dijo, nadie me ama. Ella dijo, ¿cómo dice este señor, Dios es amor, si yo nunca recibí amor? Mi vida fue muy dura cuando era una niña. Entonces ella empieza a llorar y empieza a recibir a Jesús en ese momento, el amor del Padre, empieza a recibir el amor de Dios, y ella va a la iglesia y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ahí cambia mi madre. Tengo entendido que tú tienes una enfermedad muy grave y el destino tuyo es morir, y sin embargo estás aquí. Ya veremos por qué. Señor carcelero, ábrame la puerta, necesito amar. Muy bien. Se integró a nuestra conversación y aplaude, por supuesto, Sarita, que ya ha estado antes en la televisión, ¿no? Ya he estado antes. Antes de los 2 años ya ha estado varias veces en la televisión. Como a los 2 Así que meses. este aplauso es para Sarita. ¡Bravo, Sarita! Y antes de irme a comerciales, dije que tú habías tenido una enfermedad grave, Sí, algo al pulmón. sí. Un tumor en el medio del corazón y los pulmones, un tumor mediastino. ¿Y qué pasó? Bueno, a los 3 meses, una vez que los doctores lo detectaron, a los 3 meses de yo empezar a orar y confiar en la palabra de Dios, de que Él es mi sanador, a los 3 meses fui donde el doctor y el tumor desapareció. Desaparece. Dime una cosa, a todos nosotros, al público que está aquí, al público en su casa, cuando tú predicas, una cosa breve, ¿cómo lo haces tú? ¿Tomas la Biblia en tus manos? ¿Qué le dices a la gente? Lo primero, que hay esperanza en Jesús, y que Dios quiere sanarte, y que este es tu día para recibir un milagro. Este es tu día, no importa en qué problema o en qué circunstancia te encuentres. Este es tu día, porque hay esperanza en Jesús. Bueno, te agradezco muchísimo el que hayas venido.